Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días para nuestros amigos de Latinoamérica y buenas tardes para nuestros amigos de España. Vamos a esperar unos minutos a que se incorporen el resto de las personas que van a participar de este webinar. Muchas gracias. Muy bien, empezamos. Bienvenidos y muchas gracias por unirse a este live meeting organizado por DWS Servan, el futuro del trabajo, adaptándonos a una nueva realidad. Soy Cristela Reyes, CEO y fundadora de Market Cross, una empresa regional de comunicaciones corporativas especializada en tecnología. Primero que nada, quiero hacer algunos anuncios organizativos. Para no interrumpir a los oradores, se han silenciado todos los micrófonos. Durante el transcurso de esta sesión, pueden ir escribiendo sus preguntas en la ventana emergente que les aparece en pantalla. Y al final, brindaremos un espacio para las respuestas. Esta sesión se grabará, por lo que una vez finalizada, recibirá un enlace mediante el cual podrá reproducirla. DWS Servan ha organizado una serie de seminarios bajo el formato de live meeting, procurando analizar el impacto del futuro del trabajo, más allá de lo tecnológico, por lo que se propone un abordaje a través de diferentes capítulos relacionados a las distintas áreas que se considera que se deben tener en cuenta en esta nueva normalidad. Desde la tecnología hasta las áreas de recursos humanos o finanzas, deberán adaptarse a los cambios que nos obliga a esta nueva realidad. Hoy tenemos la posibilidad de conversar al respecto con dos referentes del mercado. Por un lado, Alberto Mingo, CEO del Grupo Servan, y Juan Pablo Jiménez, vicepresidente de Citrix para América Latina y el Caribe. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. De a poco intentaremos volver a nuestras rutinas, de retomar algo de lo que conocíamos como normalidad. Pero nos hemos dado cuenta de que existe una nueva normalidad, que no se parece a la antigua.
Esto ha levantado algunos interrogantes. ¿Tenemos que volver a hacer las cosas como las habíamos hecho hasta ahora? ¿O durante este tiempo hemos aprendido de forma acelerada y hemos descubierto nuevas formas de trabajar? Son las grandes incógnitas. Un cambio que parece clave destacar es el lugar físico del trabajo. Antes del COVID-19, se reportaba que cerca del 5% de las labores a nivel mundial se realizaban en forma remota. Este número ha cambiado radicalmente en estas últimas semanas, lo que plantea nuevos desafíos. ¿Cuál es tu visión al respecto, Juan Pablo? Te damos la bienvenida y comenzamos. Muchísimas gracias, Cristela. Estaba anotando acá porque me pareció interesante lo que estás diciendo. Primero que todo, pues muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar con DWS Servan y con Alberto, que es un amigo de tanto tiempo. Mira, nosotros en Citrix venimos trabajando en este tema muchísimo tiempo. Nosotros nacimos 25 años atrás pensando que centralizar la administración de las aplicaciones y la data tenía tremendos beneficios. Y durante los últimos, yo te diría unos 10 años a nivel global, trabajamos mucho en evangelizar en cómo el trabajo estaba comenzando a cambiar. Y nosotros hacemos muchos estudios, y uno que hicimos en América Latina, uno que hacemos todos los años, tiene números interesantes. Primero, en América Latina, solo el 38% de las empresas tienen algún tipo de trabajo remoto, y cuando vamos y nosotros y entrevistamos a las personas, nos dicen, oiga, 46% dicen, esto realmente mejoraría muchísimo mi balance persona-trabajo, no solo porque me reduce muchísimo el tránsito que tengo que hacer para llegar a la oficina, sino también porque me permite estar mucho más con mi familia. Y dicen que el 87% dicen que podría ser igual o más productivos. Entonces, ya estábamos viendo que el empleado, el trabajador, ya estaba comenzando a pensar en el trabajo flexible, el trabajo de remoto como una alternativa importante, ¿no? Y otra cosa interesante que estábamos viendo era que muchas organizaciones comenzaban a frenar a los empleados de utilizar sus aplicaciones y data por fuera de sus ambientes normales de trabajo. ¿Y cuál es la realidad? Que más del 58% de los empleados utilizan aplicaciones que no están aprobadas. Entonces, me mando a mi mismo mail alguna información de la oficina, utilizo sistemas de administración de archivos que no están autorizados, utilizo dispositivos que no son los que la compañía me da. Luego, al final estábamos intentando frenar un movimiento que estaba sucediendo e intentando controlar algo que en realidad no teníamos que controlar, era que normar, Cristela. Y tal vez lo último que diría es, evangelizando todo esto, nos costaba mucho porque el freno más grande eran realmente los jefes, eran los managers, eran las personas que estaban administrando a las personas, porque lo que pasaba era que ellos decían, yo quiero que estén sentados enfrente mío porque van a ser más eficientes. Y lo que pasó con el COVID-19, y es una de las preguntas que recibimos todo el tiempo, es que este fue nuestro mejor Digital Transformation Officer, porque forzó a las compañías a pensar de manera diferente. Y comenzamos a ver unas etapas súper interesantes. Y muy rápido, solamente para nombrar las etapas, encontramos una primera etapa que comenzó hace unas 6 semanas, donde era una etapa de crisis. Yo tengo que ofrecer lo que sea para mandar 5,000, 6,000, 7,000, 1,000 empleados a trabajar. Esa fue como la primera etapa. Esta segunda etapa es un poco diferente. Aquí ya estamos frenando y diciendo, oigan, tengo toda mi organización en casa, esto va a durar más tiempo de lo que yo pensaba. ¿Qué voy a hacer yo para asegurar una experiencia mucho más durable, mucho más segura y mucho escalable? Y todavía no hemos llegado a la tercera etapa, que es el nuevo normal. Pero ahorita estamos en esa etapa de la mitad, Cristela. Qué buen punto, qué buen punto. Ahora, Alberto, ¿cuál es tu visión a lo que responde este momento histórico que estamos viviendo comparado con la revolución industrial y todos los cambios que ello trajo? Bueno, primero de todo, buenos días, Cristela, Juan Pablo. Gracias a vosotros, a Market Cross, a Citrix, por acompañarnos hoy en este live. Bueno, vamos a ver. Primero de todo, mira, nos gustaría, uno de los objetivos de este webinar, primero es dar una visión optimista, que no es fácil. Ya todos estamos oyendo las noticias y yo
me acuerdo de mis compatriotas en España, lo que ahí está pegando. Pero bueno, primero es intentar tratar de dar una visión optimista y también no centrarnos solamente en la tecnología, porque lo decía ahora mismo Juan Pablo, ¿no? La tecnología para el teletrabajo estaba ahí, llevaba ahí mucho tiempo. Citrix 25 años, nosotros en nuestra empresa llevábamos 17 años con tecnologías que ayudan a acceder a cualquier dispositivo, a cualquier aplicación corporativa desde cualquier lugar, independientemente que sea en el sitio de trabajo o en tu casa, donde sea. El tema es que ahora de repente ha habido algo que nos ha hecho saltar pues, un montón de tiempo en esta adopción, ¿no? Que ha sido la crisis del COVID-19. Un ejemplo como cualquier otro. Leyendo estos días publicaciones, leí una publicación de Forbes en febrero, 3 de febrero, 2 meses y poco, en el que ponían el top 10 de las prioridades que los CIOs iban a tener en el 2020. Bueno, en ninguna de esas estaba ni teletrabajo ni continuidad operativa. Imagináis qué diría esa encuesta ahora, ¿no? O sea, su número 1 y número 2 serían probablemente estas dos. Es decir, que al final ha habido como un gran avance de 5 años en poco más de 2 meses, ¿no? También estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan Pablo. Teletrabajar no es lo que ahora se ha hecho. Ahora, por la contingencia, se han lanzado un montón de VPNs, la gente hace videollamadas, hemos metido las videollamadas en nuestra vida, tanto para el ocio como para el trabajo, pero teletrabajar no es solamente hacer una videollamada, contestar un email o poder estar en casa contestando llamadas. No, es un tema mucho más profundo que las organizaciones tienen, valga la redundancia, que organizar. Entonces, por un lado, está desde el punto de vista de las arquitecturas, y voy a mantener mi promesa de no hablar demasiado de tecnología, pero las arquitecturas hay que repensarlas porque prácticamente ninguna empresa o muy pocas empresas estaban preparadas para tener a todos sus trabajadores teletrabajando. Entonces, desde el punto de vista de las arquitecturas de informática hay que repensarlo. Y luego hay otro reto cultural importante, que es que la adopción de los trabajadores a estas nuevas tecnologías y cómo se adapten, cómo se mantenga la productividad, etcétera, etcétera. Yo creo, y no solo lo creo yo, hay muchos estudios también, en que en los próximos años el CIO de las compañías va a tener tanto peso en la transformación como puede ser el director de recursos humanos. Van a tener que acostumbrarse a trabajar juntos, porque eso es el reto, ¿no? La adopción de las nuevas tecnologías. En lo que tú me decías de las revoluciones industriales, bueno, la verdad es que yo en estos días, leyendo mucho sobre el COVID, he visto muchas comparaciones con guerras. Que esto es el mayor evento socioeconómico y geopolítico desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensaba, bueno, a mí no me gustan las guerras, yo soy gente de paz. Y me parece que además las guerras destruyen más que construyen. Y entonces me quise fijar un poco más en las revoluciones de la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, ¿no? En Europa y en América. Tanto la revolución industrial en Inglaterra como la revolución francesa en Francia, como también el final de la guerra de la independencia aquí en los Estados Unidos. Bueno, la conclusión es que, por ejemplo, en la revolución industrial había un hecho tecnológico, que era la aparición de la máquina de vapor, pero no fue eso lo que provocó la revolución. Lo que provocó la revolución siempre fue un hecho social. Y la consecuencia de la revolución es una consecuencia social. Entonces, yo creo que ahora estamos en ese punto. Había algo que estaba fallando socialmente en la manera de trabajar. Te voy a poner un ejemplo claro. Nosotros tenemos oficinas en diferentes sitios de Latinoamérica y también de España. Hay trabajadores nuestros cuyo tiempo de desplazamiento a la oficina es de 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta. Son 5 horas de su tiempo de todos los días imagínate, 30 años trabajando. Es mucho tiempo que le roba a su ocio, a su descanso, a su familia, que es imposible ser productivo cuando estás 5 horas en eso.
estábamos también en algunas desigualdades de la malentendida globalización. Este es todo mi punto de vista, ¿eh? Estábamos en algunas desigualdades en la globalización, donde, bueno, tanto internacionalmente como intranacionalmente, pues se daban bastantes desigualdades sociales por este sentido. El famoso techo de cristal para las desigualdades de género. Hay una serie de indicadores que se tienen que ir modificando, ¿no? Y bueno, por último, y no lo menos importante, la componente medioambiental. Es decir, ¿os habéis fijado qué bonitas están las ciudades, los campos y todo eso, habiendo desaparecido solamente 2 meses? Es decir, yo creo que ahí también el medio ambiente nos está dando un aviso de, oye, no podemos seguir haciendo emisiones sin control, no podemos seguir desplazándonos en avión, en coche, en cualquier medio de transporte, a pesar de todo. Entonces, bueno, también la componente medioambiental es importante. Creo que, por dar esa visión optimista que prometí al principio, estamos en las puertas, muy al principio, pero estamos en las puertas de una nueva revolución industrial. Algunos dirán que la tercera, la cuarta, la que sea, no importa, pero sí es verdad que hay que aprovechar este cambio para mejorar socialmente. Bien, muy interesantes los conceptos que nos compartiste. Creo que son para considerar y de alguna manera analizar. Y ahí, Juan Pablo, te pregunto, ¿qué riesgos estás viendo que las empresas están enfrentando en esta fase? ¿Y a qué problemáticas se verán enfrentados a partir también de este cambio de escenario que nos está comentando Alberto? ¿Cómo ves? Mira, Cristela, yo lo veo como en dos dimensiones diferentes, ¿no? Yo te diría que un poquito la dimensión empresa, dimensión organizacional, y la otra es la dimensión humana. Claramente yo veo dos situaciones a las que nos estamos enfrentando. La dimensión humana, o sea, es claro que a las personas les cambió su paradigma, se fueron a trabajar desde casa, la mayoría no tenemos un sitio para trabajar, la mayoría tenemos hijos que tenemos que educar, la mayoría tenemos más personas que tienen que compartir conmigo el espacio en el cual estoy. Entonces hay un cambio muy grande para las personas de que un día estaban en la oficina y al otro día no tienen que ir, con una cantidad de beneficios grandísimos, obviamente, todo el tema de balance vida-persona, etcétera, vida-trabajo, que uno puede pensar, pero hay muchos cambios. Y cambios muy grandes en el trabajo también. Estas personas quieren ser muchísimo más productivas, pero se están enfrentando principalmente a no tener las herramientas correctas para poder realmente ser productivos. Y en un momento en el cual tienen miedo de no ofrecer su trabajo, de no ser productivos o de no realmente trabajar, esa preocupación los hace estar constantemente tal vez haciendo mucho, pero realmente haciendo nada. Y ahí me voy a mover un poquito a la problemática organizacional a la que nos estamos enfrentando. En esta primera fase nosotros vimos de todo. Nosotros vimos empresas que, como dice Alberto, los mandaron con una herramienta de colaboración y una herramienta de ofimática. Y entonces vayan y trabajen. Y entonces sí, pueden hacer conferencias telefónicas, pueden hacer videoconferencias, pueden hacer una hoja de cálculo, tienen seguramente email y pueden escribir una carta en un procesador de palabras. Sin embargo, eso no les está dando las herramientas que ellos necesitan hacer su trabajo, no les está dando acceso a las aplicaciones que ellos tienen. Y muchas de las empresas se movieron pensando que eso era mandar trabajo en casa. Hubo otras que se movieron un poco más y, como dice Alberto, lanzaron muchísimos VPNs, que esa es como la forma como los clientes decían, no, voy a lanzar muchísimos VPNs y todos para la casa. Y ahí comenzamos a ver otros problemas, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, los VPNs tienen bastantes desafíos porque le estamos abriendo un túnel desde un dispositivo que está en una casa que yo no estoy controlando a todo mi ambiente, a todo, no solamente a ciertas aplicaciones o a cierta data, estoy abriéndole un túnel a todo mi ambiente, con una cantidad de problemas donde conceptos como el malware o virus o muchísimas otras cosas pueden entrar y pueden atacarme mi ambiente, y ahora estoy multiplicando mi problema por 1000, por 2000, por 3000, por 4000 o por 5000. Pero además de eso, todos estos sistemas comienzan a consumir tremendos recursos. Entonces, desde el punto de vista de experiencia, se va a degradar muchísimo la experiencia, porque lo que está transitando en esos VPNs es básicamente son protocolos, digamos que nativos.
lo que hace que la cantidad de tránsito que hay en una casa que está compartiendo con 2 niños que estudian, con una esposa que también trabaja, con una madre que está ahí, con un tío, etcétera, comenzamos a compartir todo nuestro ancho de banda con una cantidad de personas en donde lo que va a pasar es que mi experiencia va a ser terriblemente mala, ¿no? Para mí como usuario. Y además de eso, entonces mi productividad comienza a bajar porque estoy sentado en mi casa, estoy 8 horas intentando hacer un trabajo, no lo puedo hacer porque no tengo las herramientas. Y si lo vemos desde el punto de vista de las personas que están administrando todos estos recursos de IT, ¿cómo puedo yo asegurar, por un lado, la seguridad? ¿Cómo puedo administrar todas las aplicaciones data y todos los recursos que estoy ofreciendo si realmente no tengo las herramientas correctas? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una cantidad de problemas, por un lado, humanos, como te digo, por la situación personal, que además trasciende a la parte laboral, porque las herramientas que les doy no necesariamente son las que necesitan para ser exitosos, y desde el punto de vista organizacional, porque estoy exponiendo toda la compañía. Y déjame les dejo otra inquietud, ¿no? Algo que también comenzamos a hablar con algunos clientes y es, como decía Alberto, no estábamos preparados para una situación como esta, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos con clientes antes de la pandemia para manejar personas, para mandar personas a trabajar flexiblemente de casa, siempre les ayudábamos con una pequeña consultoría, una pequeña ayuda que les dábamos y les decíamos, mire, en este proceso es muy importante que usted tenga objetivos clarísimos y procesos clarísimos. La función tiene que estar muy bien definida. ¿Qué pasa? Que mandé muchísima gente que estaba acostumbrada a un trabajo desde la oficina donde tal vez los objetivos y las funciones no estaban tan claras, estaban demasiado entrelazadas y estaban demasiado supeditadas al día a día de lo que el manager me estuviera diciendo. Segundo, pues tenían que ofrecer las aplicaciones y la data que necesitan, que es algo de lo que ya estoy hablando. Pero tercero, tenían que haber métricas tremendamente estrictas y claras para saber si esta persona que está desde casa 8, 9, 10 horas trabajando, que no tiene al manager al frente, realmente estaba desarrollando su trabajo como nosotros necesitamos que lo desarrolle. Y no porque yo piense que las personas no van a hacer su trabajo, porque las personas quieren trabajar, quieren ser productivas, porque no saben qué es lo que tienen que hacer para lograr sus objetivos. Entonces, si yo tengo esas métricas, va a quedar mucho más claro al final de la semana si realmente estoy caminando en el camino correcto. Y lo último que voy a decir es la presencia de los gerentes, de los managers, de los dueños de empresa. Y es algo que nosotros llamamos aquí la gobernanza, en otras compañías lo llaman el ritmo del negocio, el sistema de management, y son los encuentros con nuestros empleados. Y pueden haber encuentros informales, pueden haber encuentros formales, pero la presencia nuestra con estos empleados, para nosotros realmente saber cómo están, qué está pasando, solucionar. En Estados Unidos le dicen el famoso water cooler. En mi país, yo soy colombiano, le decimos el cafecito. Vamos a tomarnos un tintico. Tomarse un tintico es irnos aquí a la cocina. ¿Y de qué habla uno tomándose el tintico? Hombre, ¿cómo está el trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Eso tenemos que reemplazarlo de alguna manera, Cristela. Sí, es muy cierto. Nosotros somos latinos y necesitamos también de esos aspectos, claro, cercanos y que también, bueno, hay que buscar la forma de lograrlo. Muchas gracias, Juan Pablo, por todos tus conceptos. A la audiencia quiero decirles que por favor recuerden que pueden ir escribiendo las preguntas en la ventana emergente que aparece en el costado de su pantalla. Otro cambio notorio que también hemos percibido es en las relaciones interpersonales en el ámbito laboral, que un poco también hablaba recién Juan Pablo. Ya sea en el ámbito interno, entre el supervisor y el colaborador, o en el ámbito externo, entre cliente y proveedor. Por tanto, esta nueva forma de trabajo requiere también desarrollar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, comunicación efectiva en ambientes distribuidos, trabajo en equipo, toma de decisiones también, o sea, afecta a nuestro entorno. Entonces, una pregunta para Alberto. ¿Hemos hecho algún cambio en la forma en que nos comunicamos? ¿Cómo promovemos estas relaciones de confianza y evaluamos el avance del trabajo? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Alberto? Gracias, Cristina. Bueno, pues estoy súper de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan Pablo. Ha cambiado, es evidente que ha cambiado muchísimo la manera de comunicarnos, pero no solamente en el entorno laboral, ha cambiado nuestra manera de comunicarnos, porque obviamente tenemos a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros familiares y a nuestros amigos
que quizá están lejos o no, pero aunque estén en la casa de al lado, cada uno no se puede ver, ¿no? Entonces hemos cambiado la manera de comunicarnos en todos los sentidos. En el ámbito laboral, probablemente la virtud, pues como casi siempre, estará en un punto medio, en un punto de equilibrio. Ni quizá era natural que solo un 5%, creo que decía Juan Pablo al principio como dato, de la fuerza de los trabajadores de las compañías estuviera teletrabajando, ni obviamente es normal que ahora haya compañías donde el 100% de su personal están trabajando desde casa. En medio será lo importante. Para el control de presencia, de productividad, etcétera, etcétera, bueno, hay muchas herramientas en el mercado, no solamente de control de presencia, sino de control de interacción con ciertas aplicaciones. Citrix tiene algunas de las más importantes del mercado, pero estoy de acuerdo con Juan Pablo que esto va un poco más allá, ¿no? Va un poco más allá, que las compañías tienen que clarificar los roles y los trabajos de cada uno tiene que tener claro sus objetivos, planificar su propia tarea y tener claro los hitos que tiene que ir cumpliendo, ¿no? Tenemos que conseguir también con ese cafecito, o en España nos vamos de cañas, tenemos que conseguir el engagement de la gente, ¿no? Que la gente se sienta parte de un proyecto, parte de una estrategia. Yo no conozco a nadie que no le guste jugar en un equipo que gane. No conozco a nadie que no le guste jugar en un equipo que gane, ¿no? Termino muy brevemente con un ejemplo que estamos haciendo nosotros y que hemos puesto en marcha con desde hace pues este par de meses que llevamos confinados. Hemos puesto en marcha un tema de comunicaciones efectivas. Y hemos puesto en marcha unos roleplay de ventas internos de nuestra gente de ventas y preventa, en los que obviamente todos son por videollamada y todos limitados a 30 minutos. Y entonces hemos hecho un cálculo en el que se dan los mismos mensajes, se consigue la misma interacción con el cliente, pero a cambio de estos 30 minutos, en el otro escenario tendríamos 1 hora de desplazamiento, me registro en la recepción, que nunca es fácil, paso en la seguridad de X, voy a la sala que está ocupada, porque las salas de todos los edificios del mundo se están siempre ocupadas y tienen overbooking. Tengo la reunión, que quizás es la misma media hora, y salgo y vuelvo a mi oficina. Eso ocupa, siendo generoso, 2 horas y media. Entonces, lo que tenemos la oportunidad ahora es no de ser menos productivos, de ser más productivos, pero además ganar tiempo para dedicarle a otras cosas que no sean el trabajo. Es decir, siendo más productivo podemos tener más tiempo para conciliar con nuestra vida social, familiar, con nuestro ocio. Ese es un poco la apuesta y lo que nosotros creemos que nos tiene que aportar esta manera de trabajar. Excelente, excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, entendemos que Citrix es el líder en la entrega de espacios de trabajos digitales para organizaciones de todos los tamaños y segmentos, mejorando mucho la experiencia del usuario. Y ahí me gustaría hacerte una pregunta, Juan Pablo. ¿Y el ser humano, cómo ven a las personas trabajando desde casa? ¿Qué otras cosas están haciendo las empresas para el tema del bienestar, que no es un tema menor en este momento? Mira, y casualmente alguien nos está haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes al ser humano como ente emocional y ente que necesita conexión en este proceso? Yo les podría decir que en mi prepandemia yo gastaba 60% de mi tiempo en temas humanos, que incluían muchísimo contratación y retención de talento. Esa era mi tarea. Mi tarea realmente ya no es tan digamos que tan operacional. En este momento estoy en el 60-70% trabajando con temas humanos. Y básicamente lo que estamos viendo nosotros y eso es consistente con todos los clientes y con todas las personas que hablamos, es realmente las personas están confundidas, están asustadas, no saben qué es lo que va a pasar mañana. Tal vez tienen trabajo, pero les asusta qué va a pasar con su empresa. Están muy frustradas porque y yo tengo muchísimos ejemplos de este tema de estudio en casa, cómo afecta muchos
padres que tienen hijos pequeños cómo van a aprender una computadora para hacer una comunicación con el colegio si son muy chiquitines para hacerlo, los niños. Entonces los papás tienen que volverse ahorita los facilitadores de ese proceso. Entonces estamos viendo realmente una cantidad de factores que están afectando fuertemente la productividad. La primera cosa que nosotros estamos haciendo y en mis charlas con peers de la industria y con clientes es, oiga, necesitamos cambiar un poquito la mentalidad, necesitamos relajarnos tremendamente y necesitamos entender que ahorita entró un hijo mío, por ejemplo, miró y salió corriendo, pero perfectamente hubiera podido pasar detrás mío. Entender que tal vez en una llamada puede un niño estar llorando, puede ladrar un perro, puedo tener que parar porque a mi hijo se le desconectó el internet, comenzar a flexibilizar muchísimo ciertas normas y ciertos temas que eran bastante estrictos en las compañías. Yo diría que eso es uno de los temas más importantes en este proceso. Pero también, y quiero insistir muchísimo, y también hay alguien que hacía una pregunta y es, ¿cómo hago para no sufrir de trabajar 14, 20 horas al día porque estoy desesperado trabajando mucho? Es una de las preguntas que tenemos acá. Y es, las personas, como digo yo, quieren ser productivas y a las personas tenemos que darles claridad de, bueno, ¿qué estoy esperando de ti dentro de este proceso? ¿Cuáles son los objetivos que tengo para ti y cómo te voy a medir? De manera que constantemente la persona pueda switchar entre cuál es mi vida laboral y personal. Y es algo que nosotros hablábamos antes, Cristela y Alberto. Nosotros decíamos mucho que la vida era como un pie, que realmente el trabajo no era un sitio al que yo iba, sino era una actividad que yo hago. Y eso significa que en algún momento durante el día yo voy a estar trabajando muy fuerte, pero en algún momento durante el día voy a tener que poner atención a mis hijos. En nuestro caso, todos nos volvimos MasterChef, ¿no? Entonces, todos tenemos que cocinar y preparar el almuerzo. Entonces, en el momento en que yo tengo claridad de mis objetivos y claridad de mis métricas, yo puedo performar mi trabajo mucho mejor, porque entonces yo tengo tranquilidad de lo que me están pidiendo, yo realmente lo estoy haciendo. Ese factor de relajarse y definir bien el trabajo para mí es muy importante. Pero les voy a hablar de otro que es muy importante para nosotros y es comenzar a ayudar a las personas. Y lo que estamos haciendo ahorita es, estamos obligando, y esto lo estoy diciendo así de enfático, obligando a las personas que pongan en su calendario momentos para hacer meditación. Nosotros estamos proveyendo clases de meditación, clases de yoga, todo por comunicaciones virtuales. Y los estamos obligando no tiene que ir a la meditación ni al yoga, pero esta hora no queremos verlo. Queremos que haga lo que quiera. Siéntese a leer el periódico, vaya y corra alrededor. Entonces, enseñándole a la persona a diferenciar un poquito ese tema laboral con ese tema personal. Estamos haciendo muchísimos temas, muchísimos cafecitos en todo lado. Ya vi que en España estamos haciendo el happy cañas bailables, ¿no? Pero estamos haciendo de todo. Estamos haciendo cafecitos, estamos haciendo cafeciños en Brasil. Estamos haciendo muchísimos happy hours en donde, por ejemplo, estamos diciéndole a la gente, el tema de hoy es cuál es mi equipo deportivo preferido. Entonces la gente va divertida, va y se divierte con nosotros. Estamos haciendo, hay gente que nos está enseñando a hacer recetas, por ejemplo, también. Entonces, estamos haciendo muchas cosas para darles todas las herramientas para que ellos se conecten. Y tal vez lo último que diría es la presencia, y estoy insistiendo mucho en esto, la presencia nuestra en todo este proceso, ¿no? Muchas personas necesitan reafirmar esa conexión con la compañía, esa conexión humana. Necesitan escucharnos, necesitan hablar con nosotros y estar muy presentes. Nosotros ahorita intentamos hablar con todos todas las semanas, ya sea en foros de uno para muchos, en foros uno para uno, ¿no? Y los temas están siendo desde temas laborales hasta temas personales y hasta situaciones en las cuales los podemos ayudar. Hay un ejemplo muy interesante. Aquí donde yo vivo, tuvimos una escasez muy grande de papel de cocina, de ese papel que se utiliza para poder limpiar todo. Y como todos estamos ahorita limpiando, pues una persona tenía papel de cocina y lo que dijo es, oiga, yo casualmente hice mercado, tengo 6, le puedo mandar uno a cada uno. Y el hombre se subió en su carro y le llevó a cada uno de los amigos un papel de cocina. Y tenemos otros, y la verdad es que nosotros lo copiamos. Lo que hice fue, digo, oiga, para podernos conectar una vez a la semana voy a cocinar para ustedes. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros también? Estamos diciéndole a la gente, oiga, conéctese con sus amigos de diferentes maneras. Ustedes no los va a ver físicamente, pero temas como estos pueden ayudar a que no nos desconectemos. Entonces, el tema humano y el tema emocional es tremendamente importante, es un tema que hay que ponerle atención y que realmente puede afectar fuertemente, Cristina y Alberto, la productividad, ¿no?
qué bueno, hablaste de un concepto muy importante como la solidaridad en estos momentos y además nos diste algunos tips y algunas ideas para que podamos implementar en nuestras empresas también. Ahora, muchas gracias. Considerando esto que menciona Juan Pablo, Alberto, ¿qué aspectos dirías que son claves a tener en cuenta para cualquier compañía que se enfrenta a esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, en la forma de trabajo? Bueno, algunos de ellos ya los hemos dicho. Ahora hay unos evidentes que los decía ahora Juan Pablo, que es tratar de que no pase lo contrario, ¿no? Que no que la gente no trabaje, sino que no pare de trabajar. Entonces, hay que buscar esos espacios, hay que buscar que cada uno sepa organizarse, y de todo eso nos ha hablado muy bien Juan Pablo. Desde el punto de vista de las compañías, hay algunos factores muy importantes. El primer factor, y también se ha mencionado, es la seguridad. Bueno, tú, si tienes 10 personas teletrabajando y les lanzas con 10 VPNs o VPNs, bueno, sí, tienes ahí 10 posibles riesgos de seguridad en tus sistemas. Cuando en vez de 10 son 1000, tienes 1000 posibles problemas de seguridad, y cuando son 10.000, pues evidentemente tienes 10.000 sitios por donde en un momento dado puedes tener un problema de seguridad lógica. Luego, la seguridad es algo que las organizaciones sí o sí tienen que buscar y tienen que garantizar que alguien que está trabajando dentro de su entorno de oficina, asegurado, con la Wi-Fi corporativa, con todo, sea lo mismo que alguien que está trabajando con la Wi-Fi de un Starbucks, por decirte algo, ¿no? O en su casa o donde sea. Eso es fundamental, y es algo que tienen que abordar las compañías. La segunda cosa es la experiencia de usuario. Es decir, si yo entro en la aplicación X corporativa en mi oficina y va muy rápido y funciona muy bien y el look and feel es muy amable y muy bonito, ¿por qué en mi casa funciona tan mal? Tengo que pedirle a mis hijos que no se conecten a Netflix porque me quedo sin conexión. Todo ese tipo de cosas, bueno, la verdad es que hay que resolverlas. Si tú quieres que alguien sea productivo en su casa y trabaje desde su casa, tienes que tratar de que su trabajo viaje hacia él, en vez de él viajar a su trabajo, que es lo que venía haciendo. Y la experiencia usuario es algo que tiene que estar siempre en la mente de alguien que tenga responsabilidad sobre los sistemas de las compañías. Esa experiencia usuario es fundamental. Hay un tercer aspecto que no es menor, y que también, como te decía antes, en WS Servan lo llevamos trabajando mucho tiempo, que es en los temas de identidad digital. Es decir, hay muchos procesos, pues, los procesos estos de training internos que hemos hecho, pues con un cliente tienes una videoconferencia, le haces una presentación de PowerPoint, yo le digo que soy Alberto Mingo y se lo cree, y él me dice que es Arturo López de la empresa XX, y yo me lo creo porque no hay ninguna razón para no hacerlo. Cuando tienes una transacción, y véase transacción, un contrato laboral, por ejemplo, contratas a alguien y lo quieres dar de alta en tu empresa, un contrato mercantil con cualquier empresa, un tema de auditoría, tantos documentos, pues que al final necesitas tener una firma de esos documentos, tener alguna prueba fehaciente de que las personas que terminan firmando esos documentos son las personas que son. Luego, ahí hay que trabajar mucho también en la identidad digital. Hay muchas opciones en el mercado. Nosotros, en nuestro portfolio, tenemos prácticamente todas, sobre firma con certificados, firmas con OTPs, pero también yo creo que una de las tecnologías que ahora se van a volver indispensables para las compañías son las biometrías. Las biometrías como factor de autenticación de las personas que están a un lado y a otro de una transacción, donde quizá ya no tenemos un contacto presencial. Excelente, Alberto. Bueno, muchas gracias a ambos, queda claro. Y a la audiencia, reiterarles que pueden ir escribiendo sus preguntas en la ventana emergente que aparece en la pantalla. Hay un tema que nos preocupa a todos, aparte, digamos, del sanitario,
que es la profunda recesión económica que están advirtiendo los especialistas. Las principales economías del mundo se han debido paralizar o al menos ralentizar, aumentando el déficit fiscal y poniendo mucha presión a los mercados emergentes. Esto es parte del New Normal del que tanto hablamos. Una pregunta para Juan Pablo. En este sentido, ¿cuál es la visión de Citrix al respecto? Buena pregunta. Nosotros sí pensamos que después de este periodo de extended o de trabajo desde casa extendido va a venir un nuevo normal. Ese nuevo normal va a ser diferente y un poco construyendo sobre lo que Alberto decía, todas estas grandes situaciones que históricamente acontecieron han hecho que evolucionen muchos temas, tanto social como económica, como desde el punto de vista de trabajo y productividad. Nosotros pensamos que todas las compañías ahorita se vieron forzadas no a una transformación digital, sino realmente a una revolución digital. O sea, es claro que muchas de las conversaciones que teníamos antes, en donde la transformación digital la veíamos como temas muy sofisticados o muy lejos o muy lejanos, o temas muy complejos, se volvieron algo de corto plazo, algo real y algo que realmente me está ayudando a mí a llevar a mi compañía al siguiente nivel y en muchísimos casos realmente me está ayudando con la supervivencia de mi empresa. Entonces, sí estamos viendo a las empresas ahorita buscando diferentes alternativas y había una pregunta que decía de cómo contactamos a los clientes en este nuevo mundo. Sí, todas las empresas están buscando nuevas formas de alcanzar a sus clientes, nuevas formas para ofrecer sus productos, incluso diseñando y pivotando hacia nuevos tipos de productos, nuevos tipos de industrias, ¿no? Nosotros pensamos que algunas industrias van a sufrir un poquito más que otras, pero en general todas van a tener que reinventarse y todas van a tener que evolucionar en todo este proceso. Pero una cosa que sí tenemos muy clara es que el trabajo flexible o las fuerzas de trabajo flexibles vinieron para quedarse. Es claro que las compañías entendieron que el único sitio en el cual puede suceder el trabajo no es dentro de mi edificio, dentro de un ambiente controlado, sino que realmente no solo porque los clientes y el negocio están afuera, sino también porque tenemos nuevas generaciones llegando que son muy diferentes a mi generación. Yo soy una generación casi boomer, y que están haciendo que cambie un poquito la forma de ver el trabajo. Entonces el trabajo flexible y las fuerzas de trabajo flexibles para mí van a explotar como concepto. Vamos a empezar a llevar mucho más nuestra empresa hacia los diferentes lugares, hacia los clientes o al sitio a donde yo fabrico o al sitio donde yo tengo una torre de celular o al sitio donde yo tengo una planta. Vamos a empezar a llevar a las empresas hacia estos lugares. Y todos los conceptos de cómo hago yo para ofrecer un espacio de trabajo que sea seguro, que es importante, y que ofrezca todas las aplicaciones y data al empleado para el que sea productivo, van a ser tema de conversación ahorita, Cristela. Esa es la forma como Citrix lo está viendo. Y quería también, si me permites, de una de las preguntas que vi que me pareció interesante, quería, digamos que enderezarla, como dicen acá, o dos preguntas. Una es, me están preguntando por el estudio que yo mencioné. Tenemos el estudio, mi mail es juanpablo.jimenez@citrix.com. Por favor, siéntanse en la confianza de mandarme un email y yo les envío el estudio. Lo llevamos haciendo ya varios años. Les puedo mandar el último estudio que hicimos al final del 2019, donde se ve cómo era el trabajo flexible, las fuerzas de trabajo flexibles antes del COVID, ¿no? Y la pregunta que estaban haciendo ahí, ¿qué está pasando con la combinación de generaciones que hay en las fuerzas de trabajo actuales con todo este tema del trabajo flexible, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que a todos nos forzó a una transformación. Claramente tenemos un porcentaje muy alto de millennials viniendo al mercado y ese porcentaje tan alto de millennials están facilitando porque están acostumbrados a esta nueva forma de trabajo, un trabajo bastante diferente a como nosotros nos acostumbramos, pero hay otras generaciones en la fuerza de trabajo. Un poco lo que nosotros estamos viendo es, hay que tener un poquito de, vamos a decirlo así, un poquito de paciencia y entender que los procesos de transformación son diferentes y los tiempos de transformación son diferentes, en donde tendremos algunos de nuestros colaboradores transicionando y aceptando el cambio más rápido y otros demorándose un poquito más. Pero nuevamente, si definimos objetivos, si tenemos clarísimas las aplicaciones, datas y las funciones que la persona hace, si tenemos métricas y nos comunicamos mucho con estos colaboradores,
pienso que vamos a ayudar a transitar a todos nuestros empleados de este actual que se ve tan complejo a esa a ese nuevo normal, que será un poco, Cristela y Alberto, lo que comencemos a ver en algunos meses, ¿no? Alberto, ¿cómo ves lo que está comentando Juan Pablo? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? La verdad es que de la peor manera posible, pero poco a poco las personas nos hemos tenido que ir adaptando a esta nueva normalidad, ¿no? Ya, hay gente que quizás hace 2 meses no se había conectado nunca a una videollamada o nunca había accedido en remoto a aplicaciones de su compañía, ¿no? Nos hemos adaptado, ya digo, de la peor manera posible, pero muy rápido. Y bueno, lo que hay que hacer con esta crisis económica que se nos viene, bueno, pues vuelvo otra vez. Hay que intentar mirarlo con optimismo. Los japoneses que saben un poco de esto, y esto lo habréis oído porque es famoso, no tienen la palabra crisis en su escritura. No existe la palabra crisis, es una palabra compuesta de 2, que es peligro más oportunidad. Ellos no entienden la crisis como una palabra simple. Entonces, bueno, yo quiero llevar esta lectura. Es obvio que los modos de trabajo van a cambiar, quizá requieren de una inversión. Los estados también tienen que ayudar a esa inversión. Quizá la inversión en innovación ha estado por detrás de lo que debería haber estado en todos estos años en nuestros países. Bueno, pues quizá ahora es hora de darse cuenta que la inversión en innovación no es algo, no es tirar el dinero, sino es invertir muy bien el dinero, ¿no? Y luego, no es cierto que todas estas inversiones en cambiar los modos de trabajo sean caras. Es al revés. Yo creo que las empresas, como decía antes, ganan en productividad, ganan en eficiencia, mejoran sus costes operativos. Es decir, que con una visión, no te digo a largo plazo, con una visión a medio plazo, sus costes operativos van a ser mejores, van a mejorar sus ratios. Entonces, bueno, yo lo que diría, estamos arrancando, estamos muy al principio, hablábamos de ese 5% nada más de adopción antes de la crisis. Esta crisis es cierto que nos va a hacer avanzar mucho en eso, pero bueno, estamos como siendo muy optimistas al final del principio, ni siquiera estamos al principio del final, ¿no? de esta revolución tecnológica. Yo creo que hay mucho camino por recorrer y como hemos dicho varias veces, la tecnología está ahí y llevaba estando ahí mucho tiempo. Ahora toca hacer una adopción lógica y tranquila de estas tecnologías, no como la que hemos tenido. Bien, excelente. Muchas gracias a ambos. Y bueno, tenemos ya algunas preguntas de las personas que están participando en este live meeting. Y podemos seguir entonces con Alberto. Claudio pregunta, ¿cómo ven en Latinoamérica la aceptación de la nueva normalidad? Teletrabajo, e-learning, paperless, firmas digital y demás. Alberto. Bueno, yo creo que no depende tanto del territorio, aunque es verdad que en Latinoamérica están unos de los, voy a decir, mejores ejemplos de algo que decía en una de mis frases, ¿no? De los tiempos de desplazamiento a la oficina. Hay ciudades, pues eso, Sao Paulo, México, Distrito Federal, Ciudad de México, perdón, la ciudad de mi amigo Juan Pablo, Bogotá, son ciudades donde los tiempos de desplazamiento son muy altos. Entonces, yo creo que los trabajadores de esas ciudades seguro tienen ganas de adoptar teletrabajo. Luego, los temas regulatorios y legales, que a veces van un poco detrás de la tecnología, también ahora van a tener que ser empujados. Como anécdota, os digo que desde que estamos usando las tarjetas de crédito hasta que se legisló en la mayoría de nuestros países las tarjetas de crédito, pasaron 20 años. No había esa urgencia. Ahora también yo creo que las administraciones públicas de nuestros países tienen que tener la visión de legislar rápidamente sobre temas como firma digital, sobre temas como productividad o control de presencia, porque en España, en mayo del año pasado, no hace ni un año, salió una ley que controlaba cuántas horas está uno en la oficina. O sea, ahora
imagínate lo anacrónica que ahora es esa ley, 10 meses después, ¿no? Entonces, desde el punto de vista regulatorio y legal, las administraciones y los estados tienen que tener un poco de visión. Bien, excelente. Y en este mismo sentido, ¿cómo incentivar, asegurar la productividad de los equipos de trabajo bajo estas nuevas modalidades? Es otra de las preguntas de nuestros asistentes. Si quieres yo puedo tomar en este esa. caso, Antonio. Antonio hace esta pregunta. Ok, perfecto, Juan Pablo, excelente. Muchas gracias. Si quieres yo la tomo. Yo creo que hay un concepto importante que vamos a ver cambiando y es, vamos a comenzar a pagar menos por horas trabajadas y mucho más por objetivos cumplidos, ¿no? Y eso es un cambio importante. Y ahí también lo quiero unir con otra pregunta que hace alguien que decía, ¿cuál es el rol del CEO? Si realmente el CEO va a comunicarse más con la base, y entonces, ¿qué pasa con el mando medio? Y es sí, yo creo que en este periodo vamos a comenzar a ver muchísimos de los presidentes de empresa entrando mucho más a entender realmente qué es lo que está pasando en la operación para poder comenzar a migrar hacia un modelo en el cual yo tengo más claridad sobre qué es lo que la persona está, digamos que haciendo, o cuáles son los objetivos que le quiero poner para realmente recompensarla por esto, porque claramente en el momento en que sale de mi oficina yo no voy a saber si está, y hay herramientas que podrían hacerlo, pero no creo que sea lo que queremos todos, si está o no está conectado trabajando 8, 9, 10, 5, 4 o 3 horas, ¿no? Entonces, este concepto de administración por objetivos yo creo que va a ser un tema que vamos a comenzar a ver más, ¿no? Lo otro es, sí, alguien también lo preguntaba, y yo creo que también necesitamos muchísima educación, porque también lo decían, estamos enseñándole a los jóvenes a aprender a estudiar de manera virtual. Yo creo que necesitamos mucha educación para que nosotros aprendamos a trabajar mucho más de manera virtual o desde el sitio que no es nuestra oficina, ¿no? Temas tan simples como cómo puedo mantenerme concentrado, cómo puedo hacer para que no me distraiga todo, cómo puedo manejar mis actividades diarias. Son temas que para muchos de nosotros suenan muy simples, pero que no todas las personas las tienen claras. Entonces yo creo que educación es el otro tema que tenemos que armar. Y una cosa que quería terminar diciendo es, también tenemos que alinear, por favor, ¿tenías una pregunta? Quería terminar diciendo algo. Dime. Sí, en cuanto a las estructuras, ¿consideras que se están aplanando entonces las estructuras en las organizaciones? Yo soy, tal vez es por gusto personal, yo pienso que las organizaciones pueden ser una pirámide o pueden ser muy planas, pero todo el management desde el CEO hacia abajo tiene que transitar mucho entre estrategia y operación. Tal vez en menos o más medida, pero el CEO tiene que en algún punto conectarse con la punta del negocio. Tiene que saber qué es lo que está pasando con mis trabajadores en la fábrica, qué es lo que está pasando con mis personas operativas en finanzas, qué es lo que está pasando con mis clientes. Entonces, sí, yo estoy viendo muchísimo tránsito. Nuestro CEO nos manda un video todos los lunes y nos cuenta todo el tiempo qué es lo que está pasando, nos lo cuenta directamente. Y los que tienen, lo que tenemos que ayudar es a la fase media de gerentes a entender que eso no significa que están perdiendo poder. Sencillamente nuestro CEO está comunicándose con todas las personas para darles tranquilidad, entendiendo mucho más qué está pasando para que cuando tengamos una conversación todos juntos tengamos opiniones, pero no me está quitando mi trabajo, ¿no? Y eso va a ser una evolución. Yo veo, me gusta lo que dice Alberto, ¿no? Yo creo que esto va a haber una evolución tremenda en muchas áreas, y en management y en la forma de administrar fuerzas laborales, yo veo un cambio importante, ¿no? Cristela y Alberto. Absolutamente. Tengo otra pregunta para hacerles. Muchas compañías tienen objetivos establecidos desde principio de año y en función de ello se modificaron los objetivos de sus ejecutivos. ¿Cómo podemos medir la performance de estos ejecutivos bajo las nuevas circunstancias? Es para ambos, el que quiera responder. Contesto yo. Bueno, vamos a ver. Vale. Una cosa son los objetivos anuales, y si creo entender lo que dices, bueno, en esta nueva situación, en esta nueva normalidad, desde el punto de vista económico, quizá muchas de las empresas se tienen que replantear cuál ha sido su presupuesto 2020, porque realmente no lo van a cumplir. Entonces, los que tenían unos objetivos, bien sean unos objetivos de ventas
o unos objetivos de gasto o lo que sea, obviamente los tendrán que revisar o tendrán que hacer internamente lo que sea. La otra cosa, y en la que estamos incidiendo, es tener unos objetivos, pero no unos objetivos anuales. Para tener un trabajo eficiente en casa, la planificación por objetivos son objetivos del día, de la hora, de la semana, de las 2 semanas. Es decir, es cumplir, como lo decía ahora mismo Juan Pablo, no pagar a la gente por cuántas horas está delante de su computadora o cuántas horas está dentro de la oficina, sino cuántos objetivos de los que se le han puesto ha cumplido, cuántos hitos del proyecto X se han completado, ¿no? Ese es el cambio de paradigma. Los objetivos a largo plazo, pues bueno, cada empresa tendrá que adoptar sus políticas de aquí a final de año. Claramente muchas los tendrán que revisar. Sí, muchos cambios. Juan Pablo, no sé si querés agregar algo sobre este tema. Yo creo que la conexión entre los objetivos ejecutivos y los objetivos de la compañía tienen que estar alineados. No podemos tener en este momento, si soy una compañía en oil and gas, el grupo comercial incentivado por vender más, porque sería muy complicado realmente tener a toda una fuerza de ventas en un sector que no está consumiendo, intentando vender más, generando problemas diferentes. Entonces sí creo que la alineación entre los sistemas de compensación ejecutivos y la situación actual tiene que cambiar rápidamente. Estoy con Alberto que no sabemos qué va a pasar. Se habla mucho que viene una B, que vamos a caer muy fuerte y vamos a rebotar. Se habla de una W, cae, sube, baja y vuelve y se devuelve. Se habla de una L y es cae y después no se recupera. O sea, tenemos que jugar un poquito al corto plazo, ¿no? Y vamos a tener que estarlo mirando. Ahora, hay muchos comentarios, hay un par de comentarios que dicen que les preocupa que en América Latina realmente tenemos que, como literalmente dice, respirar en la nuca para que las personas trabajen. Ese es un paradigma que yo pienso que va a cambiar, ¿no? Y quería direccionar este comentario porque es interesante, es algo que estamos todo el día combatiendo, ¿no? Y es si la persona, y voy a hacer un ejemplo muy claro, si la persona tiene que ir a su casa y tiene que entregar 5 reportes a la semana, y ese es el trabajo que le estoy pidiendo, cuando pasa la semana, si no termina los 5 reportes, yo le puedo decir no estás trabajando. Tal vez la primera vez no lo hace, tal vez la segunda vez no lo hace, pero la tercera vez, si quiere quedarse en la compañía, va a tener que hacer los 5 reportes, porque si no los hace, pues claramente no está haciendo su trabajo. Entonces, el ser humano responde a situaciones muy sencillas, ¿no? Y yo creo que si las personas saben bien qué tienen que hacer y cómo los mido, no tienen salida. Pero si dejo demasiado nebuloso qué es lo que estoy esperando que tú hagas, voy a tener que estar encima porque todo el tiempo estoy comunicándote qué tienes que hacer porque no lo tienes al final claro, ¿no? A mí me encanta esto, me parece que esto puede ser un momento importante para América Latina para subir nuestros niveles de productividad tremendamente, para realmente volvernos mucho más eficientes en ciertos ambientes donde tal vez no lo estamos siendo, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Es un tópico que se dice, pero no es verdad. Nosotros tenemos oficina en 6 países en Latinoamérica, trabajamos con más de 15 y más bien cuando tenemos que poner un toque de atención es más bien por, oye, a ver si dejas de trabajar porque te veo conectado muy tarde y es domingo y etcétera, que por lo contrario. O sea que no estoy de acuerdo. Bien, bueno, igual ahí vamos cerrando y redondeando una de las últimas preguntas para Alberto. Según vuestra experiencia, ¿cuánto es el esfuerzo de adaptar la arquitectura técnica de una compañía de 200 personas para realizar teletrabajo de forma segura? ¿Hablamos de semanas o de meses? Esa es una consulta también de los participantes. Alberto. Lo llevaron a lo técnico. Bueno, yo no soy técnico, pero yo voy a intentar contestar. Vamos a ver, mira, de la experiencia que nosotros tenemos con instalaciones. Primero, depende de en qué punto se encuentren. Quizá hay empresas donde no tienen ni una sola conexión fuera de su oficina y entonces están en un estadio pues, muy inicial del tema, pero básicamente yo te diría que no se mide en meses, que se mide más bien en semanas. Una empresa de 200 empleados no es una empresa grande.
no es una empresa probablemente muy compleja, ni con muchas aplicaciones corporativas, ni con muchas oficinas distribuidas, y todo eso, bueno, hace que los tiempos se acorten, ¿no? Yo te diría que para una empresa, por decir un tiempo, para una empresa de 200, creo que desde que se inicia el proyecto hasta que se termina podríamos estar hablando de 4 o 5 semanas. En esta, bueno, claro, salvo que tengas algo como lo que hemos pasado ahora, donde en un gran banco, en uno de los países donde trabajamos, hemos tenido que desplegar 3.000 posiciones, con tecnología de Citrix, por cierto, 3.000 posiciones en 48 horas. Sí, bueno, pues claro, se puede hacer, pero bueno, depende del estado de madurez y depende de todo eso. Tiempo normal, un mes y una semana. Déjame, me robo un minuto antes de, yo sé que ya estamos terminando, pero una pregunta que me interesó y dice, ¿cómo va a cambiar el mundo de las ventas, el mundo comercial, si los clientes se van a adaptar? Una cosa que yo he entendido tremendamente más todavía en este proceso es la forma de realmente acercarse a los clientes hoy es con technical support, con servicio, estando ahí. Un poquito lo que dice Alberto, ¿no? Nosotros arrancamos en un proceso en el cual realmente estábamos ayudando clientes, porque ni siquiera estaban comprando licencias, porque ya las tenían. Y lo que hicimos fue trabajar mucho para poner bancos, manufactura, call centers, ponerlos a trabajar en 48, 72 horas. Y fue ahí donde logramos relaciones muy, muy poderosas, ¿no? Entonces yo creo que sí va a cambiar, sí está cambiando el proceso de venta ahora y de enganche. Y si reconocemos que nuestros clientes están pasando momentos aterradores, porque si nosotros sufrimos para vender nuestras soluciones, ¿cómo está uno de nuestros clientes que está, no sé, con 10.000 clientes trabajando en casa, con todos los ambientes cayendo, pues necesita ayuda, ¿no? Entonces, nada, eso era lo que quería dejarles como pensamiento. Bien, es un momento para fidelizar clientes y para acompañarlos también, para estar al lado de ellos en estos momentos tan duros y tan difíciles. Si hay más dudas, siempre el equipo de marketing de DWS va a estar a disposición de ustedes. Estamos ya cumpliendo nuestro tiempo previsto. Queremos agradecerle muchísimo a ambos. Han sido muy generosos con su tiempo y con sus conceptos que nos han compartido a lo largo de este live meeting. Así que bueno, damos por cerrado de vuelta. Muchísimas gracias también a los asistentes, a los participantes por habernos acompañado en esta sesión de hoy y nos veremos seguramente en próximas sesiones. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buen día, buenas tardes.